contextualizada denominada los sándwiches, que indica que los sándwiches triples son unos productos, ¿sabe?, alimenticios preferidos por la población peruana cuando se trata del desayuno, y están rellenos de distintos ingredientes comestibles, entre ellos pollo deshilachado, palta, tomate, huevo, aceituna, lomito, etc. Está hecho a base de pan de molde de forma rectangular al que se le aplica el relleno en 3 capas y luego es cortado por la mitad en sentido diagonal, formando un prisma recto de bases triangulares. Las medidas de los lados de las bases triangulares son 8, 15 y 17 centímetros. Y la altura del prisma es de 5 centímetros aproximadamente. A partir de esta información tenemos la primera pregunta, en el cual vamos a expresar mediante un gráfico la base de este prisma triangular, indicando las medidas de los lados justamente de la base. Y además vamos a identificar el tipo de triángulo que viene a ser. Entonces, de acuerdo a lo leído, nuestro triángulo quedaría de esta manera, donde podemos apreciar que los lados son de medidas 8, 15 y 17. Por tener lados diferentes, lo clasificamos al triángulo como un triángulo escaleno. Luego tenemos una segunda pregunta que nos indica que en base a la información vamos a demostrar, ¿no?, que el área de la base es de 60 centímetros cuadrados. Cuando nosotros conocemos la medida de los lados del triángulo, podemos aplicar el teorema de Herón. Para el teorema de Herón, ¿qué necesitamos encontrar? Primeramente, calcular el valor del semiperímetro. El semiperímetro, como su misma palabra lo indica, es la mitad del perímetro. El perímetro será la suma de todos los lados, 8 más 15 más 17, y lo dividimos entre 2 porque estamos hallando semiperímetro. O sea que 8 más 15 es 23, 23 más 17 es 40, y 40 entre 2 va a resultar 20. Sabiendo que el semiperímetro es 20, vamos a calcular el área de la base, y que va a ser la raíz cuadrada de una serie de factores que se van a formar a partir de lo siguiente. Primeramente, que colocamos el semiperímetro. Luego comenzamos a restar ese semiperímetro con cada uno de los lados. Por ejemplo, si el semiperímetro es 20, le resto el 8 y resulta 12. Si al semiperímetro 20 le resto 15, obtengo el 5. Si a ese valor de 20 le resto 17, obtengo el valor de 3. Este trabajo lo podemos agrupar para poderlo calcular rápidamente. Podemos hacer la estrategia de tomar el 20 y el 3 y formar un valor de 60. Tomar el 12 y el 5 y también formar 60. Y cuando le extraemos la raíz cuadrada, nos podemos dar cuenta que el resultado va a ser 60. Con lo cual estamos demostrando. A la siguiente pregunta, en que nos dice que vayamos a usar estrategias y procedimientos para orientarnos en el espacio, ¿no es cierto? Esa es la capacidad. Y la pregunta es, queremos calcular la altura relativa al lado que mide 8. O sea, con respecto a este lado es que nosotros vamos a hallar la altura relativa.
O sea que vamos a hacer un trazo y vamos a formar aquí una altura. ¿Y qué diremos entonces? Que el área del triángulo sería la base por la altura sobre 2, pero lo igualamos a 60 porque recuerden que hemos demostrado que el área de la base es 60. Para luego sacarle mitad y mitad para que este 4 pase a dividir. Como este 4 pasas a dividir, finalmente esa altura de la base sería 15 centímetros. Finalmente, el ejercicio termina con la pregunta de que ¿será cierto que la suma de las caras triangulares, no olvidemos que las caras triangulares son la base y la cara superior de nuestro prisma, y que esa suma de áreas será menor que la suma de las áreas de las caras laterales? Entonces, acabamos de demostrar que el área de la base es 60, o sea que la cara superior también es 60, y esa suma será 60 más 60, obteniendo 120 centímetros cuadrados. ¿Y cómo calcularemos el área lateral? Obteniendo el perímetro. Perímetro que ya lo hemos hallado en su momento, que era 40. Y lo multiplicaremos por la altura del prisma, que como ustedes recordarán, la altura del prisma es 5. Por tanto, el área lateral será 40 por 5. Y obtenemos un valor de 200 centímetros cuadrados. Con lo que podemos demostrar que el área lateral es mayor a la suma de las caras triangulares, ¿no es cierto? Y podríamos entonces concluir que la afirmación es cierta. La suma de las áreas de las caras triangulares es menor justamente al área